las actividades de la semana son las mismas. Mañana, reunión de varones, 8 de la noche, con café incluido. Miércoles, culto de oración. Jueves, reunión de señorita. Viernes, reunión femenil. Sábado en la mañana, club de niños a las 10 de la mañana. Por la tarde, reunión de jóvenes a las 5. Así que aquí nos estamos viendo. Amén. Amén. Le agradezco a Dios la oportunidad de poder estar en esta tarde frente a usted. Le agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir la palabra. Le pido de corazón que a todos los que estamos aquí presentes y a quienes vayan a escuchar este video en algún momento a través de internet, que el Señor les bendiga grandemente y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Amén. Por la mañana tuvimos la oportunidad de honrar a las mamás. Amén. Amén. En la mañana tuvimos la oportunidad. La Biblia nos dice: honra a quien honra merece, y sin duda alguna las mamás son dignas de mucha honra. Amén. Y en la mañana les dimos gracias a Dios por ella. También nuestro pastor en la mañana mencionó muchas de las cualidades, muchas de las virtudes que tienen las mamás. Y es que bien dice la porción de la palabra: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hay quienes hacen mucho hincapié en la pregunta de ¿quién la hallará? Así como si fuera imposible, pero no, ¿verdad? Hay muchas mujeres virtuosas en esta iglesia. Amén. Mencionaba muchas de esas virtudes. ¿Sabe? Una de las virtudes que yo veo en las mamás es que son sumamente previsoras. Sumamente previsoras. Son anticipadas a los hechos que van a suceder. Yo no sé cómo le hacen. No, sabemos que no tienen la capacidad de ver el futuro, pero siempre le atinan. No sabemos cómo le hacen. Va uno a salir y la mamá le dice: ponte suéter que va a hacer frío. Uno se asoma, ve el sol y ¿qué dice? Ay, mamá, ¿cómo? Ponte suéter que va a hacer frío. Así me voy. ¿Y qué pasa? Hace frío. Ay, mi mamá, ¿cómo le hace? Llévate el paraguas que va a llover. No, mamá, llévate el paraguas que va a llover. No se lo lleva uno y ¿qué pasa? Llueve. No sé cómo le hacen las mamás, pero yo creo que ven en su aplicación del celular el clima, ¿verdad? Y por eso le atinan. Son muy previsoras, están adelantadas. Cuando vamos a dice: ponte ropa interior nueva, porque no quiero que te atropellen. Y si te atropellan te ven con todos los calcetines rotos. Bueno, yo creo que es lo que menos debería preocuparle, pero siempre se preocupan por eso. ¿Sí? ¿Y a cuántos no los encuentran con los calcetines rotos? Entonces, las mamás son sumamente previsoras, ven lo que va a suceder. ¿Cómo le hacen? No lo sabemos. Como muestra de esa anticipación que ellas tienen a las cosas que van a suceder, podemos notar algo. A ellas siempre les gusta tener la casa ¿cómo? ¿Cómo? Limpia. Si los varones fuéramos los encargados de eso, ¿cómo tendríamos nuestras casas? Limpia, pero de refrigerador, porque no habría nada. Agua y coca de 2 litros, ¿verdad? Es lo único que habría. Pero a las mamás les gusta tener la casa limpia. No es que les fascine limpiarla, pero a ellas les gusta tener la casa limpia. Pero hay una razón por la cual les gusta tener limpia. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Por si qué? Por si alguien llega. ¿Por si llega qué? Visita. No, hombre, deja así, vamos a verla tener. No, ¿y qué tal si alguien viene? ¿Qué van a decir? Que soy cochina, que soy sucia. No. Y limpian, y por si llega visita, ¿y sabe qué? Llega la visita. Sí, entonces son sumamente previsoras. Hablando de las visitas, yo le hago una pregunta: ¿a cuánto les gusta recibir visitas? Amén. A ver, levanta la mano para ver a qué casas voy a ir, porque ahí está. No sé, que me pongan la escoba detrás de la puerta cuando llegue. Y ya me explicaron lo que significa eso. Es emocionante recibir visitas, sobre todo cuando no la esperan. ¿Sabe que de niño yo había una visita que disfrutaba mucho? Y era la de mi tío Beto. Él vivía en Reynosa, y cada Semana Santa aproximadamente venía. Entonces, que mi tío llegara a la casa era sinónimo de playa,
cine, tacos, molotes, garnachas, sopes, zacahuil, salidas. ¿Sí? Y nosotros ya sabíamos, ahí viene Semana Santa, Chapis y yo. Y va a venir tu tío, y el día que sabíamos que iba a venir, estábamos, mire, en la puerta, cada que sonaba un coche, cada que se oían unos pasos, cada que se detenía, no llegó, no llegó, no, y por fin llegaba el tío, ¿qué me traje? Diga, ¿cuánto lo extrañé? Y estábamos ansiosos por recibir visita. Tampoco no es bonito cuando uno está esperando, llorando de que llegue la visita y está desesperado. Rosemi se fue a estudiar un año a Estados Unidos a aprender inglés. No sé si aprendió, pero creo que yes. Esperaban su visita de regreso, ¿con qué tanta ansiedad? Sí, ¿verdad? Y es que hay visitas que uno anhela tener. Qué bonito recibir visitas. Hermano, ¿qué pasaría si de pronto alguien toca a su puerta? Toca a su puerta, usted va, abre, y es el hermano Molar, que llegó a visitarlo. Pero ¿sabe qué? No lo esperaba, o sea, no es una visita que usted esperaba. Hermano, Dios le bendiga, aquí estoy. Y usted le dice, ¿qué? Adelante, pásele, siéntese, un vaso con agua, un vaso con coca. Y pasaron 45 minutos, ya hablaron del Canelo contra Chávez, ya hablaron de que Cruz Azul no entró a la liguilla, ya hablaron de las elecciones, ya han pasado 45 minutos. Pero hasta el momento usted no sabe a qué fue. ¿Qué pregunta pasa por su mente? Dos preguntas, ¿verdad? ¿A qué vino? ¿Y a qué hora se va? Pero la pregunta, ¿a qué vino? Porque uno dice, bueno, ya platicamos, ya le di agua, ya le di pan, y ahora qué sigue, ¿a qué vino? Ahora, le pregunto, ¿es uno mala persona por preguntarse eso? No, pues es lo más natural, ¿verdad? Bueno, no es que uno diga, no, ¿a qué vino de mala? Sino hay hasta cierta curiosidad, ¿a qué habrá venido? A este mundo vino alguien sumamente importante. El hombre más importante. Claro que él no vino de visita, él vino con un propósito. Pero muchos cuando lo veían se hacían precisamente esta pregunta: ¿a qué vino? En esta tarde, hermano, el tema es: ¿a qué vino Jesús? El Señor Jesús, ya una vez que había comenzado su ministerio, un día regresa a su ciudad donde él se crió, a Nazaret. Y dice la palabra del Señor que regresando él a Nazaret era el día de reposo. Entonces él fue a la sinagoga como tenía acostumbrado a ir. Y entrando a la sinagoga, le dieron el libro para que lo leyera. Le dieron las escrituras. Dice la palabra del Señor que Jesús se puso en pie y comenzó a leer. Todas las miradas de la sinagoga, ¿saben sobre quién estaban? Sobre Jesús. Estaban admirados, estaban sorprendidos, no daban crédito. Porque a ese Jesús ellos lo conocían. Él ahí se había criado, lo habían visto desde muy pequeño, caminar, quizá ir por los mandados, quizá haciendo alguna mesa, quizá haciendo alguna silla. Lo miraban y decían, ¿no es acaso este Jesús el hijo de José? ¿No es acaso este el hijo del carpintero? Y le quedaban viendo y se sorprendían por las palabras que salían de su boca, por la sabiduría, pero al mismo tiempo por la sencillez con la que él hablaba y cómo él expresaba, y cada palabra que salía de su boca, ¿sabe hasta dónde llegaba? Hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que estaban presentes. Todas las miradas estaban sobre él. Cuando al Señor Jesús le dan el libro, le dan la ley para leerla, dice la palabra del Señor, y le voy a pedir que me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4.
versículo 17. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se puso de pie, abrió el libro de la ley y comenzó a leer. Lucas 4:17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Decimos amén. Amén. Esta fue la lectura que él leyó. Y dice la palabra del Señor que al terminar tomó el pergamino, y quiero que haga uso de su imaginación. Él en medio de la sinagoga, todos viendo, todos escucharon, leyó esta porción, terminó de leer, enrolló el pergamino, se lo entregó al ministro y se sentó. Todos los ojos estaban fijos sobre él. La porción que él había leído los había impactado, había llegado hasta su corazón. El Señor Jesús se dio cuenta que todos estaban ¿qué? Mirándolo, estaban haciéndole una pregunta en su interior. Y así sentado, con esa dulce voz que él debió tener, les hizo una revelación hermosa y les dijo lo siguiente. Y comenzó a decirles en el verso 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que él había leído era una profecía que se encontraba en el libro de Isaías. Una profecía que el pueblo de Israel debió haber leído, ¿sabe cuántas veces? Todos tenemos textos favoritos, amén. Promesas de las cuales nos aferramos. Yo estoy seguro que esta porción era uno de los textos favoritos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabe por qué tiempos estaba pasando, por tiempos de opresión. Estaba pasando por tiempos difíciles. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo cautivos de otros pueblos, de otro pueblo. Y ellos añoraban la venida ¿de quién? Del Mesías, del Salvador, del Redentor, que los iba a venir a liberar y que los iba a poner nuevamente como un pueblo ¿qué? Triunfante, libre, que gobernaba sobre los demás. Entonces el Señor Jesús lee esta porción y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor Jesús leyó esta porción, yo estoy casi seguro que el corazón de todos los presentes se emocionó. Añoraban que esto sucediera. Dice que se sentó, todo eso en silencio, mirándolo fijamente, buscando respuestas. Y el Señor Jesús les dijo: hoy les digo que esto se acaba de cumplir delante de ustedes. Yo he venido precisamente a esto. ¿Decimos amén? Amén. El Señor Jesús les dijo: yo he venido precisamente a cumplir esta profecía. La pregunta: ¿a qué ha venido este hombre? ¿Cuál es la razón por la que está aquí? Y él les dio la respuesta: yo he venido a darle libertad a los cautivos. ¿Decimos amén? Amén. Hermano, este texto es un texto hermoso, precioso, muy práctico para que usted y yo lo compartamos a los demás. Muy práctico, muy preciso para que usted y yo podamos decir, compartirlo con alguien que aún no conoce a Dios. ¿Sabes a qué vino Jesús a este mundo? ¿Sabes por qué dejó su reino? ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué vino a este mundo? Mira, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, verso 18.
Esto es a lo que ha venido el Señor Jesús. Decimos amén. Amén. Es un texto maravilloso y es la forma en la que nosotros podemos contarle a los demás, a los que aún no conocen a Cristo, lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús puede hacer en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también este hermoso texto, hermano, nos debe servir para recordar lo que Jesús ha venido a hacer en nuestras vidas. Lo que Jesús quiere hacer y continuar haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. De pronto, pareciera que los cristianos olvidamos a qué vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna. Decimos amén. Amén. Pero no solamente vino para darnos vida eterna, vino para ofrecernos aún muchas cosas más. Sin embargo, muchas de las veces nos envolvemos en la rutina diaria de la vida. Muchas veces nos olvidamos cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestra vida y empezamos a vivir nuestros propios propósitos. Dice el Señor: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, pero para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y teniendo disponible para nosotros una vida en abundancia, muchas veces vivimos vidas muy carentes de las cosas que Dios tiene dispuestas para sus hijos. Por eso es importante que usted y yo leamos este texto y lo recordemos y entendamos. Por eso vino Jesús a este mundo, pero sobre todo por eso vino Jesús a mi vida, para cambiar mi vida y mi mundo. Decimos amén. Amén. Jesús vino para ofrecernos una vida distinta, una vida nueva. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La vida que Jesús le ofrece a usted, la vida que Jesús me ofrece a mí, es una vida distinta a la que vivíamos sin Él, o a la que vivimos cuando le quitamos el primer lugar de nuestra vida. Pero es importante que esto lo tengamos presente día a día, porque si nos descuidamos, nos podemos descubrir viviendo nuestra vida, nuestros propósitos, y no a lo que vino Jesús a nuestra vida. ¿A qué vino Jesús? Dios, por medio de Jesucristo, nos ofrece una vida nueva y distinta. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero vivirla depende de cada quien. Dios no nos va a obligar a hacer nada que no querramos hacer. Dios no nos va a obligar a vivir una vida que no querramos vivir. Dios es claro en su palabra. Dice: hijo, tú tienes un regalo que ningún otro ser tiene: libre albedrío, la capacidad de decidir. Y yo delante de ti pongo la bendición y la maldición, la muerte y la vida. ¿Qué eliges? Yo te recomiendo que elijas la vida. Y día a día, hermano, usted y yo nos enfrentamos a esta decisión. Día a día, usted y yo tenemos que enfrentarla. Decir: hoy, ¿qué voy a elegir para mi vida? ¿Bendición o maldición? Y aquí lo importante es recordar: ¿a qué vino Jesús? ¿Para qué vino a mi vida? ¿Qué es lo que Él quiso venir a hacer en mi vida, a hacer en mi mundo? Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. El Señor Jesús
vino para dar buenas nuevas a los pobres. Pero ¿sabe qué? No habla de una pobreza material, no habla de una pobreza económica. El dinero no quita lo pobre. Al contrario, cuando Dios no está presente en la vida, el dinero empobrece más al hombre, hace más evidente sus carencias. Y el Señor Jesús vino, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor y no le habíamos entregado nuestra vida, ¿sabe cuál era nuestra condición? Una condición de pobreza. Una condición de pobreza, ¿sabe de qué? Intelectual, mental, y no era falta de conocimiento, porque alguien puede estar académicamente muy preparado, pero tener una pobreza mental, porque todos sus anhelos, ¿saben dónde terminan? Aquí, en la tierra. Y eso es tener una visión muy ¿qué? Pobre. El Señor Jesús vino a darle buena nueva a los pobres y a decirles: hay una vida distinta que puedes tener. El Señor Jesús vino a dar una nueva visión a nuestra forma de vivir. Decimos amén. Amén. La visión de muchos de nosotros antes de conocer a Dios era una visión muy pobre. Pues yo quiero crecer, casarme, tener hijos, divertirme y ya. Nuestra visión hoy ha cambiado, porque nosotros estamos hoy conscientes de que los tesoros se hacen ¿dónde? En los cielos, porque ahí no hay ladrón que robe, el que hurte, ahí son eternos. Decimos amén. Amén. Porque entendemos cosas distintas, nuestra visión ha cambiado. Ahora, quizá no traiga mucho en la bolsa, pero mi visión es rica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Sabe cuál era nuestra situación familiar? ¿O cuál es la situación familiar de aquel que no tiene a Cristo? Una situación muy pobre. Porque ¿qué los une? Cuando Cristo llega a una familia, Cristo le da consistencia al hogar. Decimos amén. Amén. Y una familia se convierte ¿en qué? En rica cuando llega el Señor Jesús. Él viene a decirle: les vengo a decir algo. La vida en la familia puede ser distinta si me dejan estar en medio de ella. Amén. 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 Quizá hay alguien que viene de una familia desintegrada y pensó: así tiene que ser. Así fue con mis abuelos, así fue con mis padres, y entonces lo más seguro es que así que sea ¿qué? Conmigo. Hermano, esa era una visión pobre. Y el Señor Jesús le dice: no tiene que ser así. Porque si tú me dejas estar como el Señor de tu familia será distinta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A nuestra vida. ¿Saben cuántos pensaban en cuestiones espirituales antes de conocer a Dios? Mucho dinero en la cartera, pero el espíritu vacío. O a lo mejor nada de dinero en la cartera y el espíritu igual. Pero el Señor Jesús viene a decirte: lo más importante no es lo de afuera, es lo de adentro. Y si el espíritu, el corazón está lleno, está completo, lo tienes todo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aquí lo importante es recordar que el Señor Jesús vino a eso y no regresar a la pobreza en la que vivíamos. Si ya el Señor Jesús me dio riqueza a nivel intelectual, a nivel de visión, a nivel de familia, a nivel de espíritu, ya sé lo que es realmente valioso, ya lo tengo que recordar: a eso vino el Señor Jesús a mi vida, a cambiar mi vida. Y a veces nuestra visión, nuestra mente, nuestro espíritu cambian y regresan a lo de antes. Se nos olvida que vino el Señor Jesús. Y es algo que tenemos que recordar. ¿A qué vino Jesús? A darme una buena noticia a mí, que antes era pobre. Ahora, ¿cómo soy? Rico en el Señor. Y entonces, ¿cómo debo de vivir? Como tal.
¿Qué sentiría usted si sabe que me saqué el melate? Porque no les he dicho. Me saqué 85 millones de pesos. Para lo del video es ficticio. Claro, no vayan a ir a buscarme. Totalmente ficticio, no me sacaron nada. Supongamos que me saqué 85 millones de pesos. Pero me quitan por impuestos y me van a quedar 70, póngale usted. ¿Cuántos se pondrían contentos? ¿Cuántos me irían a visitar? ¿Cuánto les daría gusto verme llegar en un Renault? No, en un Audi. No, en un Renault 64 lleno de óxido por todos lados, que si usted se recarga le da tétanos, sudando así, se me ponchó y me baja a cambiar la llanta y sudando. ¿Qué pensaría usted sabiendo que tengo 70 millones de pesos en el banco? ¿Qué diría? ¿Está qué? ¿Para qué quiere tanto? Mire cómo vive. Y que yo me acerque y le digo, oiga, préstame 15 pesos con la coca. Es que tengo mucha sed y se me antoja tanto una coca y no tengo. ¿Sabe qué diría? Qué valor. ¿Sabe que muchos cristianos hacemos eso en nuestra vida? Somos ricos en abundancia por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Y sabe cómo vivimos muchas veces? Como pobres, pidiendo limosna. Y en cuestión de atención, amor y respeto de los demás, cuando en Dios tenemos todo. A eso vino Jesús, a cambiar nuestra vida. Decimos amén. Amén. ¿A qué vino el Señor Jesús? Me ha enviado, dice la palabra del Señor en el verso 18, a sanar a los quebrantados de corazón. La vida duele. La gente lastima. Las acciones que uno toma lo lastiman aún más. Y en el corazón hay heridas. En el alma hay quebranto. Porque vamos a ser traicionados, vamos a ser heridos, vamos a ser ignorados, vamos a ser olvidados. Y muchas veces son cosas que nos merecemos. Y algunas veces no lo merecemos. Pero las heridas que están ahí pueden ser sanadas por Jesús. Decimos amén. Amén. Y es que eso vino el Señor, a sanar ¿a quién? A los quebrantados. Si mi mamá o mi papá me ofendieron, si mi papá o mi mamá me abandonaron, si me traicionaron, si me dejaron, si mi familia, si mis hijos, si mis tíos, si mis primos, si la sociedad, si el mundo me falló, ¿qué importa? Jesús ha venido a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Decimos amén? Amén. No importa quién haya hecho la herida, lo importante es quién la sana, el Señor Jesús. Amén. Y el Señor Jesús llega y sana nuestras heridas y nos pone en capacidad de poder vivir una vida plena. Pero a veces se nos olvida y ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hurgar en el pasado. Y aunque ya estaba la cicatriz, estamos... Cuando uno se corta, después que sale una cosita negra, ¿cómo se llama? Costra. Los niños son especialistas en qué? Quitarse la costra y sale otra vez. Y se está sanando y se quita la costra y sale otra vez. ¿Sabe que muchos cristianos hemos cometido ese error? Heridas que el Señor Jesús está sanando, vamos y quitamos la costra y no dejamos que sane. El Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados. Si el corazón duele, hermano, es lo más normal, pero el único que le va a poder quitar el dolor es Jesucristo. Amén. Amén. Pero necesito
entender, a eso vino el Señor Jesús. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposa, es que mis hijos, déjenlos. Dios es justo. Amén. Pero también es misericordioso. Y Dios es sanador. Deje que Jesús sane su corazón. Lo que pasó, ya pasó. Y hay un motivo y hay una razón. Y Dios sabrá usarlo para bien en su vida. Amén. No piense en lo que pasó, piense en lo que puede pasar si usted deja que el Señor obre en su corazón. A eso vino Jesús. Amén. A sanar a los quebrantados de corazón. No vuelva al pasado, no hurgue en heridas viejas, no se aferre al dolor de ayer. Viva el presente, goce el presente y agradézcale a Dios por estar vivo hoy. Amén. El Señor Jesús también dice la palabra del Señor en el verso 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. En Cristo usted y yo somos ¿qué? Libres. Amén. Y conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? Libres del odio, libres del rencor, del deseo de venganza, de la frustración, del estrés, de la inseguridad y de todas esas cosas que se convierten en ¿qué? En cadenas que no nos dejan vivir tranquilos. El Señor Jesús vino a romper todas esas cadenas y a darnos libertad. A darnos libertad también, ¿sabe sobre qué? Sobre el pecado. En Cristo somos libres del pecado. Amén. El Espíritu Santo nos da la fuerza para poder vencer al pecado. Pero a veces nos olvidamos de eso y regresamos a los mismos hábitos que teníamos antes, a las mismas costumbres que teníamos antes. El Señor quitó las cadenas y muchas veces nosotros vamos y volvemos a poner las cadenas. Ya perdone, ya olvídese de la venganza, mía es la venganza, dice Jehová. Decimos amén. Si Jesús ya lo hizo libre, no se vuelva a poner cadenas, hermano. No nos volvamos a poner cadenas de sentimientos o de pecados. Cristo hace posible la libertad de nuestra vida. Amén. Amén. ¿De qué se siente esclavo? ¿De algún sentimiento que no puedes desechar? ¿De algún dolor que no es capaz de superar? ¿De algún hábito pecaminoso del cual no se ha podido deshacer? En Cristo es posible. Amén. Amén. Solo necesita doblar sus rodillas, humillarse delante del Señor y decirle: Padre, estas cadenas no las he podido romper, pero tú sí puedes, porque entiendo en tu palabra que has venido a dar libertad a los cautivos. Cuando le decimos amén, amén. ¿Y sabe cómo es posible? ¿Sabe cómo sabemos que es posible? Porque ya una vez lo hizo. Ya había cosas que nos habíamos quitado de encima, pero bajamos la guardia, nos descuidamos, nos confiamos y regresamos a las mismas cosas. El que piensa estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Hermano, si se sorprende siendo esclavo de las cosas que ya Dios no había liberado, haga un alto en su vida, reconsidere, ponga cuenta con Dios y dígale: Señor, dame la libertad nuevamente que ya tú me habías dado. Decimos amén. Amén. Vino, dice en el verso 19, la última parte, y vista a los ciegos. Antes de conocer a Cristo, éramos ciegos. Así es. Nuestra visión era sumamente limitada, no podíamos ver más allá de nosotros mismos.
No podíamos ver las cosas realmente importantes. Cuando pensábamos en nuestros hijos decíamos que estudien, porque lo más importante que era que tuvieran una ¿qué? Una carrera. Ahora sabemos que lo más importante no es una carrera, sino una vida espiritual en comunión con ¿quién? Con Dios. Y si es posible que estudien, y si es posible que tengan mucho dinero, pero lo más importante sabemos que es ¿qué? El alma y el espíritu de nuestros hijos. Amén. Y así como eso, había muchas cosas que para nosotros eran invisibles, no aparecían en nuestro mapa. Dios nos dio vista para entender y comprender cosas. Las cosas eternas eran invisibles, pero ahora podemos verlas. Pero Satanás trabaja y trabaja. ¿Sabe cuántas horas al día? 24. ¿Habrá tomado puente ahora el viernes? El lunes habrá hecho puente. Nada, hoy no los voy a molestar. No, él está 24 horas. ¿Y sabe cuál es su estrategia? Tratar de cegarnos. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Y es que en la oscuridad es muy fácil dar un paso falso y caer. En la oscuridad es muy fácil tropezar. En la oscuridad es muy fácil lastimarse y lastimar a alguien más. Dios vino a dar vista a los ciegos. Amén. ¿Cuántas veces la gente no pide perdón diciendo es que no veía lo que estaba haciendo? Es que no veía el daño que te estaba haciendo. Es que no veía las consecuencias que iban a traer. En Cristo los vemos. Y si hemos estado viviendo ciegamente, es porque hemos olvidado que Cristo ha venido a darle vista a los ciegos. Decimos amén. Amén. Cada día debemos recordar vivir en libertad. Cada día debemos, hermano, usted y yo, recordar a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Pero sobre todo, ¿a qué ha venido Jesús a su corazón y a mi corazón? Son cuatro cosas a las que ha venido el Señor Jesús: a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cómo estamos viviendo? ¿En pobreza o en riqueza? ¿Con un corazón quebrantado y adolorido, o ya hemos permitido que Dios sane nuestras heridas? ¿Estamos viviendo en libertad, esa libertad que Dios nos dio, o nos hemos vuelto esclavos de las cosas que ya habían pasado? ¿Nos hemos vuelto ciegos y no hemos visto las cosas realmente importantes, o tenemos los ojos bien abiertos gracias a la bendita palabra de Dios? Como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos pretexto, porque tenemos todo con Él. Aquí lo importante es que cada uno haga conciencia cada día y diga: Señor, ayúdame a cumplir tus propósitos en mi vida. Tú viniste con un propósito muy especial a mi vida y a mi corazón. Ayúdame a que se cumpla. Para eso se necesitan tres cosas. Número 1, honestidad. Porque yo puedo engañar a todos, pero Dios y yo conocemos la verdad. Tengo que ser muy honesto conmigo mismo y decir cómo estoy viviendo: como libre o como esclavo, como ciego o como quien ve, como quien tiene un corazón lleno de amor o como quien tiene un corazón quebrantado, como pobre o como rico. ¿Quién lo sabe? Usted me puede ver a mí sumamente sonriente y contento y haciendo bromas, pero la verdad la conozco yo. Necesito ser sumamente honesto, porque al final del día yo a ninguno de ustedes les voy a dar cuenta, pero a Dios sí le tengo que dar cuentas. Amén.
Un día voy a estar delante de la presencia de Dios y Dios me va a decir: hijo, te di todo para que tuvieras una vida en abundancia y fueras de bendición a los demás. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cómo la viviste? Tengo que ser sumamente honesto. 2, tengo que ser sumamente humilde para entender y reconocer que no tengo la capacidad por mí solo de salir de la situación en la que me encuentro. Que necesito doblar mis rodillas y pedirle a Dios que haga algo. Pero eso solo se logra cuando soy humilde. Porque hay quienes decimos: sí, yo sé que estoy mal, pero voy a cambiar. Yo. Sí, yo sé que estoy mal, pero hay otros que están peores. Sí, yo sé que estoy mal, pero no va a ser para siempre. Un día voy a cambiar. Sí, yo sé que estoy mal y que necesito reconciliarme con Dios, pero primero arreglo mis cosas y luego voy delante de Él. No, Dios no quiere que arregle sus cosas. Dios quiere arreglar sus cosas. Dios no quiere que usted arregle su vida. Dios quiere arreglar su vida. Dios solo necesita que alguien sea sincero y humilde para reconocer que necesita a Dios en su vida. Y la tercera cosa es tomar la decisión. Convertir la teoría en la práctica. Que mi pensamiento se convierta en acción. Está como el que sabe que trae un dolorcito y dice: tengo que ir al doctor. Debo ir al doctor. Un día voy al doctor. Necesito hacerme análisis. ¿Sabe que aquí hay hermanos que se están haciendo análisis desde hace 8 meses? Y todavía no se los hace. Voy a ir por miedo, por flojera, por lo que sea, pero no ha ido. Vaya para que se dé cuenta si está bien o está mal, pero sale de la duda y entonces puede tomar una acción. Hermano, un día voy a ponerme a cuenta con Dios. Hágalo ahora. Hágalo ahora. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Honestidad, humildad y mucha valentía para tomar la decisión que debe tomar. El Señor Jesús está sentado en la sala de su corazón. Lleva varios, quizá meses, años allí, desde que usted lo invitó a entrar a su casa. Decimos amén. Amén. No se ha ido. Y quizá a algunos se nos ha olvidado a qué vino. No está de visita, vino a quedarse, vino a vivir. Decimos amén. Amén. Pero sería bueno que en esta tarde le preguntemos: Señor, ¿a qué viniste? A mi vida. Y lo más importante, ¿he cumplido tus propósitos? Le pido que cierre sus ojos, hermano, que incline su rostro y vayamos a Dios en oración. Si Dios ha hablado a su corazón por medio de su palabra, si Dios ha tocado la puerta de su corazón y le dice: hijo, tenemos cosas que arreglar. Tu vida no es la vida que deberías estar llevando conmigo. Estás viviendo como pobre y no como rico. Estás sufriendo de a gratis porque conmigo las cosas podrían ser distintas. Póngase en cuenta con Dios el día de hoy. Deje que Dios renueve en su corazón todo lo que tenga que renovar. Deje que el Señor le hable. Deje, si ya tocó la puerta, diga: Señor, aquí estoy. Reconozco la falta que me haces. Reconozco que necesito cambiar mi vida. Necesito entregarte mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. Ahí donde está en su lugar, ¿qué le parece si juntos entonamos este canto? Renuévame. A manera de oración, a manera de petición. Y mientras lo cantamos, abra su corazón, derrame su corazón delante de la presencia del Señor y dígale: Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser ¿qué? Cambiado. Quiero vivir la vida que solamente tú puedes darme.
Gracias porque nos das la oportunidad, Padre Santo, cada día de llegar ante tu presencia, ponernos a cuentas. Tú conoces los corazones, tú conoces nuestras necesidades, Padre Santo. Ayúdanos a vivir cada día recordando a qué has venido a nuestra vida. Ayúdanos a disfrutar y a gozar de tus propósitos en nuestra vida. Padre Santo, somos tus hijos y nos sometemos a tu voluntad. Que tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Te pido por esta iglesia, por cada una de las familias aquí presentes, Señor, trabaja en ellas, trabaja en sus vidas, bendícelas abundantemente, Señor, y que cada día, cada uno de nosotros pueda recordar con agrado, con emoción, que tú veniste a nuestra vida para hacer una vida nueva y distinta. Te damos gracias por todo y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.